Saludos, la última aplicación que quiero compartir con ustedes es la de circuitos en series, circuitos LRC, incluyendo el ejemplo, lo voy a hacer todo en una sola presentación. Si oprimo aquí, ok, aquí tengo un circuito en serie LRC, donde L tiene que ver con un inductor, una resistencia y un capacitor y una fuente de voltaje. En este caso, la caída de voltaje en cada uno de los implementos del circuito, en el inductor, la caída de voltaje es L por la derivada de la corriente. En el resistor o en la resistencia R en ohmios, la caída de voltaje es la corriente por el valor de R. Y en el capacitor, donde la capacitancia C está en faradio, la caída de voltaje es 1 sobre C por la carga, ¿verdad? Así que tengo corriente, carga y derivada de corriente. Así que Q de T es la carga y de T es la corriente, pero la corriente es la derivada de la carga. Por lo tanto, la derivada de la corriente sería la segunda derivada de la carga. La ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de esos voltajes que tengo en el circuito tienen que ser igual al voltaje de la fuerza que le estemos activando, del ET, la batería o la fuerza electromotriz, como a veces se le llama. Así que por lo tanto la ecuación del circuito quedaría L y en vez de I' ponemos Q doble prima, R, en vez de I ponemos Q' y 1 sobre C por Q igual a la función de voltaje E de T, donde L, R y C son constantes. Por lo tanto, esta es una ecuación idéntica a las ecuaciones de movimiento forzado, donde la resistencia es exactamente la resistencia, lo que llamábamos el coeficiente de amortiguación, ¿verdad? Así que en términos de vocabulario, para los efectos del ejemplo que voy a utilizar, si esta función E de t es una constante o es una función periódica, en ambos casos, decimos que cuando hallemos la solución complementaria, se le puede conocer como la solución del estado transitorio o el estado transitorio, transient. Y cuando hallemos la Q particular, Q de t, Qp de t, este se conoce como el estado estable o el steady state o la solución del estado estable. Así que como quiera, para resolver nuestra ecuación tenemos que buscar la Qc y la Qp, ¿verdad? Así que vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Supongamos que hacemos el ejemplo de la misma sección 5.1, el ejercicio 49. En este caso dice, encuentra la carga y la corriente del estado estable, solamente me piden el estado estable, en un circuito LRC en serie cuando L es un Henry, R es 2 ohmios y C es 0.25 faradio, ¿verdad? Entonces me dan la función E de t, aquí se quedó el símbolo de igual, pero es E de t igual a 50 coseno de t y las unidades voltios, ¿verdad? Así que usamos los datos, en este caso quedó feito, pero dice Q doble primo más 2Q' más 1 sobre 0.25, es lo que debe decir aquí, 1 sobre 0.25Q, ¿verdad? Porque es 1 sobre C, es igual a 50 coseno de T, lo que implica que la ecuación termina como Q doble prima más 2 por Q' más 4Q igual a 50 coseno de T. ¿Qué hay que hacer para resolver una ecuación como esta? Pues primero resolver la ecuación complementaria. La ecuación complementaria igualamos a 0, ¿verdad? Así que ahora usamos la ecuación auxiliar, y la ecuación auxiliar sería r cuadrado más 2r más 4 igual a 0. En este caso, esta ecuación no factoriza. Como no factoriza, usamos la fórmula cuadrática, que sería el opuesto de b
más o menos b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Simplificando, negativo 2 más o menos 4 menos 16, y 4 menos 16 es negativo 12, y la raíz cuadrada de negativo 12 se puede simplificar a 2 raíz de 3i. Simplificando la fracción nos quedaría negativo 1 más o menos, cancela el 2, sería raíz de 3 por i. Así que esto sería el caso 3. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el caso 3? Un caso subamortiguado. Así que tenemos un sistema o un circuito subamortiguado. Con esto, ¿cuál va a ser la solución transitoria? Que es la QC, sería e a la alfa t C1 coseno de omega t más de beta t, perdón, más C2 seno de beta t. Ok. En este caso, para aclarar algo, en ningún sitio del problema nos dice cuáles son las condiciones iniciales ni directa ni indirectamente. Así que no podemos conseguir quién es C1 y quién es C2, pero en este caso no nos interesa cuánto es C1 y cuánto es C2. ¿Por qué? Porque la pregunta es sobre la carga y la corriente en el estado estable, o sea que tiene que ver con la solución particular. Y si usted se pregunta, pues, ¿para qué busqué la solución complementaria si lo que necesito es la solución particular? Porque dependiendo de la solución complementaria y la función e de t, es que vamos a decidir cómo conseguimos la solución particular. Aquí lo que quiero que noten es que el ángulo de las trigonométricas es raíz de 3. Y aquí el ángulo de la trigonométrica es t. Así que los ángulos son diferentes. Por lo tanto, el ejemplo que vimos en la anterior no es un ejemplo de resonancia. Por lo tanto, puedo buscar directamente mi y particular usando el método de superposición, ¿verdad? Aquí yo quería que esto estuviese paso a paso, pero se me olvidó ese. Así que primero, tenemos ya que la ecuación es la que tenemos aquí, Q doble prima más 2Q prima más 4Q igual a 50 coseno de t. Ahora, la solución estable del estado estable es la solución particular, debe tener la forma de alguien coseno más alguien por seno de t. Por lo cual debo buscar la derivada de esa función, que sería negativo a seno más b coseno, y buscar la segunda derivada, que sería negativo a coseno, negativo b seno, para poder sustituir esos tres valores en la ecuación original, que es la que tenemos acá arriba. Al hacer esa sustitución nos quedaría Q doble prima a coseno menos b seno más 2Q prima menos a seno más b coseno más 4 por la original a coseno más b seno, y eso tiene que dar 50 coseno de t. Simplificamos los paréntesis. En este caso voy a sacar coseno factor común. ¿Quiénes son los que tienen coseno? Pues tengo aquí coseno, que es negativo a. Tengo en el segundo término coseno, que sería positivo 2b. Y en el tercer término tengo coseno, que sería 4a. Saco coseno aparte. Hago lo mismo con la función seno. El primero es negativo b. El segundo sería negativo 2a. Y el tercero sería 4 por b, que son 4b seno. Saco seno afuera, simplifico los paréntesis y me quedaría 3a más 2b por coseno, negativo 2a más 3b seno igual a coseno de t. Con eso voy a fabricar mi sistema de ecuaciones. El coeficiente de coseno tiene que ser 50 y el coseno de seno tiene que ser 0, ¿verdad? Así que teniéndolo de esta manera, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones, que quedaría así: 3a más 2b igual a 50, negativo 2a más 3b tiene que ser igual a 0. Voy a simplificar, eliminar la a. Para eliminar la a, multiplico el que tiene 3 por 2, la primera por 2, y la segunda la multiplico por 3 para que los valores de a sean iguales. Una vez hago eso, sumo. 3 por 2, 6. Negativo 2 por 3, 6. 6a menos 6a, 0. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 9,
4 más 9, perdón, 13. 13b, 50 por 2, 100, más 0, 100. Así que tendríamos 13b es igual a 100. Divido por 13 y tengo que b es igual a 100 sobre 13. Ahora voy a sustituir ese valor en la segunda ecuación. Puede ser en cualquiera y obtengo el mismo resultado. En la segunda ecuación, negativo 2a más 3 por b, que es 113avo, es igual a 0. Quiere decir que 300 sobre 13 tiene que ser igual a 2a. Divido entre 2 a ambos lados y voy a tener entonces que a tiene que ser 150 sobre 13. Ya tengo cuál es el valor de a, ya tengo cuál es el valor de b. Por lo tanto, la solución del estado estable, que era de esta forma, terminaría siendo 150 sobre 13 coseno de t más 100 sobre 13 seno de t. Se supone que eso es suficiente para yo resolver y contestar la primera pregunta. Esa es la carga en el estado estable. Ahora, como vimos en el caso de los resortes, esa solución se puede escribir de la forma alterna, así que podemos practicar eso también. La forma alterna, si recuerdan, era una amplitud multiplicado por seno de t más un ángulo, donde a era la raíz cuadrada de c1 al cuadrado más c2 al cuadrado, que serían los coeficientes de coseno y el coeficiente de seno. Puse estos valores en la calculadora y me dijo que esto se puede simplificar y da 2500 sobre 13, así que arriba da 50, abajo raíz de 13, y se puede racionalizar y me quedaría que la A o la amplitud de esa onda va a ser de 50 raíz de 13 sobre 13. Ahora, para poder hallar el ángulo de desfase, ¿verdad? Tendríamos que usar tangente inversa de C1, que era el que estaba con coseno, sobre C2, que era el que estaba con seno. Buscamos la tangente inversa, los 13 se cancelan, 150 sobre 100 simplifica a 3 medios, por lo tanto, busco la calculadora y aproximo tangente inversa de 3 medios que me da aproximadamente 0.983 radianes, ¿verdad? Quedamos en que esto va a ser en radianes. Por lo tanto, la forma alterna de escribir la carga en el capacitor es 50 raíz de 13 sobre 13 por el seno de t más 0.983. La idea es que esta función es más fácil para buscarle la derivada, es más fácil para entender cuál es la amplitud de la oscilación y así sucesivamente. Por lo tanto, ahora contesté la pregunta, esta es la carga. ¿Cuál es la corriente? La corriente es simplemente buscar la derivada de la carga. Así que hacemos la derivada respecto a t y obtendríamos que la corriente para el estado estable sería 50 raíz de 13 sobre 13 por la derivada de seno, que aquí se me olvidó cambiarlo. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Así que aquí no debe decir seno, sino debe decir coseno. Y yo arreglo eso en la presentación que les voy a subir para que la puedan tener todas. Aunque los videos han sido por pedazos, la presentación va a estar completa en una sola. Así que ya contesté cuál es la corriente y cuál es la carga en el estado estable. Quiero que vean algo en un segundito y es con relación a la solución del estado. Esta solución, la solución transitoria. Si usted fija en la solución transitoria, tengo esta función. Para que tengan una idea, el estado estable es lo que va a ocurrir después que la parte transitoria desaparezca. O sea, transitorio quiere decir que va a tener unos cambios, pero para cierto instante en adelante, básicamente, esto se convierte en cero. Y si se fijan, coseno y seno, lo más que pueden subir es hasta 1 y bajar hasta menos 1, ¿verdad? Pero e a la menos t, a medida que la t va creciendo y creciendo, esta expresión se acerca a cero. Así que cuando el tiempo sea suficientemente grande, el QC va a ser suficientemente pequeño, o sea, prácticamente cero. Por lo tanto, el tiempo pasa y la carga en el circuito se comporta como la carga
particular, que sería lo que se conoce como el estado estable del circuito. Así que espero que esto les ayude y aclare algunas dudas y les sirva para resolver el examen que tienen que entregar. Que tengan buen día.